Bueno, buenos días. En el día de hoy queremos seguir con nuestras aplicaciones de las leyes de Newton. En particular vamos a mirar el movimiento circular y vamos a mirar algunas otras aplicaciones de las leyes de Newton. Entonces, vamos a usar nuestras presentaciones que normalmente tenemos y en primer lugar queremos recordarles el método para resolver los problemas. Es muy importante que esto lo estamos haciendo en cada una de nuestras presentaciones. Primero, dibuje un diagrama sencillo. Segundo, realice un diagrama de cuerpo libre. Una vez tenido el diagrama de cuerpo libre, debe incluir las fuerzas que afectan el objeto que has colocado, has liberado en el diagrama. Debes establecer los ejes coordenados y después aplicar la segunda ley de Newton, que tenemos sumatoria de fuerzas igual a masa por aceleración. Por supuesto que esto lo debes hacer por componentes, que es la mejor forma para resolver los problemas. Vamos a mirar esto, vamos a seguir con el mismo esquema para mirar estas nuevas aplicaciones. En primer lugar, estamos mostrando una partícula que se encuentra en movimiento circular uniforme, una bola sostenida por una cuerda y puede girar. Nosotros sabemos que en ese caso, si la cuerda se llegase a reventar, realmente la bola seguiría una trayectoria rectilínea. Es decir, la bola mantiene una trayectoria circular porque sobre ella se ejerce a toda hora una fuerza central. ¿Sí? Una fuerza central. De nuestro curso de dinámica, nosotros sabemos que en ese de cinemática, perdón, que para ese movimiento circular aparece una aceleración centrípeta que es proporcional a v cuadrado dividido r. Eso implica que si aparece una aceleración, esa aceleración es directamente proporcional a la masa e inversamente proporcional a la fuerza neta que hay aplicada sobre ese cuerpo. Entonces reemplazamos y tenemos que la sumatoria de fuerzas sería masa por aceleración centrípeta. Es decir, que ahora podemos hablar de que el movimiento circular uniforme se da a causa de una fuerza central igual a masa v cuadrado sobre r. Desde ya podemos decir que esta es la aplicación de la segunda ley de Newton. La naturaleza misma de la fuerza hay que estudiarla en cada uno de los casos particulares. Tomemos el caso inicialmente en el primer ejemplo de lo que se ha denominado un péndulo cónico. Un péndulo cónico, que es una masa que está colgando de una cuerda y, como pueden ver en la animación, dependiendo de la velocidad lineal de la masa, entonces el ángulo de giro, el ángulo en que está girando va a ser mayor o menor. Igualmente, por supuesto, la velocidad de giro es mayor o menor. Ese es inicialmente nuestro diagrama. Ahora bien, nosotros tenemos que convertir esto en un diagrama de cuerpo libre. Entonces, lo que tenemos en este caso es que sobre la masa se ejercen dos fuerzas. ¿Cuáles son esas fuerzas? Masa por gravedad, el peso del cuerpo, y la componente de la tensión. La componente de la tensión. De tal manera que la tensión la podemos descomponer en dos componentes ortogonales y de esa manera las componentes verticales para un valor de velocidad se deben compensar
y la componente horizontal es la responsable del movimiento circular de esa masa. Es decir, aplicamos esto por componentes, decimos sumatoria de fuerzas en Y, tensión coseno de teta menos masa por gravedad igual a 0. Eso nos da que la tensión por coseno de teta es igual a masa por gravedad, y sumatoria de fuerzas en X en la dirección horizontal sería solamente una fuerza, tensión por seno de teta igual a masa por aceleración centrípeta, es decir, masa v cuadrado sobre r. Si dividimos la segunda ecuación sobre la primera, t seno de teta sobre t coseno de teta, si miramos los extremos tendríamos el ángulo al cual está girando tangente de teta igual a b cuadrado sobre rg. Es decir, y de ahí podemos decir que la velocidad a la que está girando es igual a raíz cuadrada de r, la longitud del péndulo, g, la gravedad, por tangente del ángulo teta. Y podemos hacer algunos análisis de este tipo de situaciones. La velocidad, entonces, en ese caso, sería L por G por seno de teta, dado que el radio va a ser igual a L seno de teta. L por G seno de teta tangente de teta. El ejemplo número 2 lo tenemos nosotros cuando estamos hablando de los autos, un auto que gira en una curva. Un auto que gira en una curva es algo que normalmente nosotros estamos mirando a diario. Ahora bien, ¿cuál es la fuerza que hace que el auto pueda girar? ¿Por qué el auto puede tomar ese giro? Pues debe aparecer una fuerza en ese sentido, como estamos marcando allí, para que pueda haber ese giro que se está dando de esos autos. Pues lo que hacemos siempre es un diagrama de cuerpo libre. Tenemos para cualquiera de los autos la fuerza del peso, la fuerza normal que la carretera ejerce hacia arriba y una fuerza de fricción estática. Y usted preguntará por qué estática si se está moviendo. Se está moviendo, pero esperamos que no derrape en esa dirección. Es decir, el auto realmente en esa dirección no se está moviendo y por eso es fuerza de fricción estática. Pues verticalmente no esperamos que el auto se mueva, se despegue de la calle, y entonces solamente nos queda como una fuerza no compensada la fuerza de fricción. Y podemos decir en ese caso que la fuerza de fricción estática será el valor máximo, será mu estática por la normal, y eso debe ser por segunda ley de Newton igual a masa por aceleración centrípeta, es decir, masa por la velocidad máxima al cuadrado sobre el radio de la curva. Y de esta manera nosotros podemos conocer para un valor determinado del coeficiente de fricción cuál es la velocidad máxima a la cual se puede tomar una curva plana. Velocidad máxima sería entonces, despejando, la raíz cuadrada de mu sub s, el coeficiente de fricción, multiplicado por la normal, multiplicado por r y dividido por la masa del auto, dividido por la masa del auto. Vale la pena notar que cuando r crece, la velocidad máxima crece proporcional a la raíz cuadrada. La velocidad va a crecer dependiendo. Las curvas más cerradas serán más difíciles de tomar. Las curvas con un r mucho menor. Es decir, aquí vamos a colocar mu sub s, masa, gravedad por r. La masa con la masa se van y nos damos cuenta que esa velocidad máxima no depende del auto en sí, sino del coeficiente de fricción entre los neumáticos y el pavimento, entre los
neumáticos y el pavimento. Miremos, cambiemos un poquito el ejemplo y pensemos qué sucede si se está teniendo el caso de una curva peraltada. Y hemos traído esta fotografía para que se vea claramente lo que es una curva peraltada. Es decir, que forma cierto ángulo. En este caso, vamos a suponer inicialmente que no hay fricción entre los neumáticos y la carretera. Y si se tiene la velocidad indicada, es posible tomar la curva aún en una superficie de hielo. Pero la pregunta es, ¿cuál es esa velocidad apropiada? Pues todo lo que tenemos que hacer de nuevo es un diagrama de cuerpo libre, pensar que la Tierra les ejerce una fuerza de atracción hacia el centro de la Tierra, la superficie le devuelve una fuerza normal, y esas fuerzas nosotros sacamos y convertimos todo en un diagrama de cuerpo libre. Las dos fuerzas rojas son las fuerzas reales. Hemos descompuesto la normal en una componente vertical y una horizontal. ¿Por qué razón? Porque la componente vertical esperamos que se compense con la fuerza de atracción de la Tierra para que el auto ni suba ni baja, no derrape y pueda tomar la curva. Y la componente de la fuerza normal horizontal será la componente que va a causar esa aceleración centrípeta que ayuda a que permite que el carro tome la curva. Entonces escribimos la fuerza radial, ¿quién es aquí? Es nx, pero nx es n por seno de teta. Y eso por segunda ley de Newton es igual a masa p cuadrado sobre r. En y tenemos n coseno de teta, que es ny, menos masa por gravedad, igual a 0. No queremos que suba ni que baje. Pues si hacemos la primera ecuación, la dividimos por la segunda, pasando esto al otro lado, vamos a tener que tangente de teta es igual a b cuadrado sobre r por g. Es decir, que la velocidad máxima al cuadrado va a ser igual a r g por tangente de teta. Pero es muy interesante que en este caso no solamente es la velocidad máxima, sino que es en sí la velocidad precisa que debe tener el auto para poder cruzar. Porque se pregunta, ¿qué cambia si ahora consideramos la fricción de los neumáticos contra la pista? Pues en ese caso, esta parte no ha cambiado, pero tenemos que pensar en esto. Si el auto va un poco más lento que esa velocidad que calculamos en el ejercicio anterior, entonces va a aparecer una tendencia a irse hacia abajo. Y si va más rápido, va a aparecer una tendencia a irse hacia arriba. Es decir, que dependiendo del caso, entonces vamos a tener que agregar una fuerza en este sentido para los casos en que va más rápido que la velocidad justa que calculamos en el ejercicio pasado, o si va más despacio, pues él va a tender a irse hacia abajo y entonces la fuerza de fricción va a aparecer y va a intentar llevar el auto hacia arriba. Y de nuevo, ahora tenemos que hacer una descomposición de esa fuerza amarilla, que es la fuerza de fricción, en una componente vertical y una componente horizontal para volver a hacer los cálculos del problema de cuál es la velocidad máxima que se puede tener. Bueno, ese ejercicio ahora que queremos compartir con ustedes es el caso de un piloto haciendo piruetas. Y la pregunta es, ¿cuál es el peso aparente? ¿Cuál es el peso aparente? Entonces, la figura lo está mostrando en 4 partes.
tenemos la parte inferior, a la izquierda, la parte superior y la parte derecha. Vamos a suponer que por ser un avión a reacción, que esa pirueta la está haciendo con una rapidez constante. Sabemos que la velocidad no es constante, ahí está marcada. En cada punto la velocidad es un vector diferente porque tiene diferente dirección, pero vamos a suponer que tienen el mismo largo, la misma rapidez. ¿Sí? Y la pregunta es, para poder hacer comparaciones, ¿cuál es ese peso aparente en cada uno de esos lugares? Entonces comencemos con la parte inferior. Hacemos un diagrama de cuerpo libre y ¿qué tenemos? Tenemos hacia abajo la fuerza de atracción que le hace la Tierra, ¿sí? Y hacia arriba la fuerza que ejerce el sillín sobre el piloto, ¿sí? Sabemos que el peso va a ser esa presión básica que hay entre ellos dos. Entonces es N, como está marcado ahí, N inferior, la normal. Ahora escribimos la segunda ley de Newton. ¿Qué vamos a escribir? Vamos a escribir que N inferior menos masa por gravedad es igual, por segunda ley de Newton, a masa por aceleración radial. Masa v cuadrado sobre r. Es decir, que si despejamos la normal, que equivale al peso, va a ser masa por gravedad 1 más v cuadrado sobre r por g. Hay que decir que en estos casos masa por gravedad es el peso estático, pero en ese lugar la persona siente un peso que puede llegar a ser muy superior dependiendo de esa relación v cuadrado sobre rg. Decimos que en algunos casos eso puede llegar hasta valores de 2.5, 3G, y por un instante los pilotos pierden el sentido porque la sangre deja de fluir al cerebro. Ahora, miremos el caso que arriba, ¿sí? El caso arriba. Entonces, para el caso arriba también tenemos que hacer un diagrama de cuerpo libre, ¿sí? Y una vez que tenemos el diagrama de cuerpo libre, ahora nos damos cuenta que las dos fuerzas, tanto la fuerza que ejerce el sillín, la normal, y la fuerza que ejerce la Tierra sobre el piloto, masa por gravedad, están en la misma dirección hacia abajo. Y escribimos, entonces, la normal en la parte superior más masa por gravedad es igual a masa v cuadrado sobre r, es igual a masa por aceleración centrípeta. Podemos calcular en este caso el peso, la normal en la parte superior, y nos damos cuenta que es inferior al peso de la persona. Dependiendo de la velocidad, puede resultar como una sensación de ingravidez si v cuadrado sobre rg menos 1 le da 0, que puede llegar a tener un valor 0. Y en ese caso tendrías una sensación de ingravidez. Un ejemplo adicional de la segunda ley de Newton en movimiento circular se da en el caso cuando tenemos un movimiento circular no uniforme como el que estamos mostrando allí. Ahora esto podemos decir que se ha hecho una construcción tal que se tiene un péndulo donde hemos eliminado mucho la fricción, pero es evidente que la velocidad en cada lugar no solamente es diferente en dirección, sino que también es diferente en magnitud. Y eso quiere decir que simultáneamente se está teniendo una aceleración radial y una aceleración tangencial. Y debe haber una fuerza que responda por cada una de esas aceleraciones, una fuerza neta que responde por la aceleración neta. ¿Qué tenemos que hacer? Como siempre, una vez hecho el gráfico, una vez entendido el problema, hacer un diagrama de cuerpo libre. Entonces, cogemos ahora y tratamos de pensar en esto en un diagrama de cuerpo libre. ¿Y qué se tiene? Pues en cada instante
Las fuerzas reales son la tensión que tiende a llevar la masa hacia el centro y la fuerza de gravedad. La suma vectorial de estas dos fuerzas es la responsable en todo momento por la en todo momento es la responsable por la aceleración que tiene el cuerpo. Descomponemos esas fuerzas en las componentes ortogonales, una en la dirección tangencial y otra en la dirección radial. Una en la dirección tangencial y una en la dirección radial. Entonces, es muy importante que aquí comenzamos a pensar que el sistema de referencia en este caso está ligado a la masa. Entonces, el sistema en sí se está moviendo, pero vamos a poder considerar las fuerzas en cada instante. En ese sentido, la fuerza de tensión y la componente radial del peso deberán siempre estar compensadas para que finalmente la masa no se mueva en la dirección radial. Normalmente entonces el resultado va a ser masa por aceleración radial, y en la dirección tangencial estará la aceleración tangencial, que es responsable por el cambio en la magnitud de la velocidad. Entonces, llevamos esto. Ahora, para escribir nuestras ecuaciones, nos preguntan determinar la tensión en la cuerda en cualquier instante cuando la rapidez de la esfera sea v y la cuerda forme un ángulo θ con la vertical. O sea, ¿cuál es la tensión si conocemos esas dos cosas? ¿Qué escribimos? Escribimos que la sumatoria de las fuerzas tangenciales, no tenemos sino esta componente, masa por gravedad seno de θ, es igual a masa por aceleración tangencial. Les recuerdo que esta componente tangencial es la que responde porque la velocidad aumente o disminuya. Y en ese caso la aceleración tangencial será igual a gravedad por seno de θ. Gravedad por seno de θ. La sumatoria de fuerzas en la dirección radial, vamos a tener la tensión, tienen acá la tensión, menos, en el sentido contrario, masa por gravedad coseno de θ, y eso debe ser igual a masa por la aceleración centrípeta, que es v cuadrado sobre r. Ahora, de allí podemos despejar tensión y decir que sería masa por gravedad, velocidad al cuadrado, r sobre g, más coseno de θ. Más coseno de θ. Entonces, hemos encontrado esa tensión, y con ella podemos nosotros incluso atrevernos a pensar en algunos casos bien interesantes de lo que puede estar sucediendo. Por ejemplo, nos damos cuenta que esa tensión en la parte más, cuando el ángulo θ es igual a pi medios 90 grados, es decir, en las partes horizontal, entonces coseno de θ va a ser igual a 0, y vamos a tener masa v cuadrado sobre r. Solamente porque se tiene la velocidad, por inercia va a aparecer esa fuerza que está allí. Y uno pregunta, ¿dónde es mayor la tensión? ¿Dónde va a tener los valores máximos de tensión? Pues los valores máximos de tensión van a ser cuando coseno de θ sea 1, es decir, cuando θ sea 0. En la parte de abajo tiene la máxima velocidad y tiene la máxima tensión. ¿Dónde la tensión es menor? Pues en la parte superior, θ será pi, coseno de pi es menos 1, y allí tendríamos el máximo de valor. Finalmente, queremos decir que un ejemplo clásico de movimiento con trayectorias circulares, aunque no está haciendo todo un círculo, pero la trayectoria es un segmento de circunferencia, es un péndulo simple. Es un péndulo simple que ustedes van a tener la oportunidad
de estudiar con todos sus pormenores en el curso de física 3 o de física de oscilaciones y ondas mecánicas.